Bueno, empiezo explicando la unidad uno del Física 2, carga y campo eléctrico, donde empezamos a estudiar por primera vez el electromagnetismo, la rama de la física que se estudia las interacciones eléctricas y magnéticas, analizando la carga eléctrica y las interacciones entre sí. Estas interacciones se llaman interacciones electrostáticas y están regidas por las leyes de Coulomb. En un inicio se puede ver cómo se comporta la carga eléctrica en la vida cotidiana por medio de experimentos. Desde la antigüedad se veía cómo las cargas opuestas se repelían y eh, las cargas iguales se repelían y las cargas opuestas se atraían. Eso a partir de simplemente de provocar un desequilibrio dentro de ciertos materiales, como se puede ver en la imagen. En un principio, varillas de plástico con piel y varillas de vidrio con seda, de forma que quedaran con carga negativa y positiva respectivamente. Y entonces podíamos verificar empíricamente de que efectivamente había una fuerza que repelía o que unía estos dos materiales. Todo basado en lo que ya hemos visto del átomo, en su estructura y cómo está cubierto por electrones por afuera, cuyos electrones pueden pasarse de un lado a otro, causando desequilibrios eléctricos. Todo esto, bueno, está regido bajo la ley de Coulomb, pero primero es importante hablar del principio de conservación de la carga, el cual establece que la suma algebraica de todas las cargas en un sistema cerrado siempre va a ser la misma. Es decir, en un sistema donde no hay salida por ningún lado, siempre va a haber la misma cantidad de carga eléctrica. Puede transferirse de un cuerpo a otro, puede que un cuerpo quede desequilibrado, pero la carga nunca va a variar. Bueno, conductores y aislantes simplemente son los distintos tipos de materiales. Estos materiales pueden facilitar que los electrones pasen siendo conductores y dejando que los electrones fluyan, o siendo aislantes impidiendo que los electrones puedan influir de manera correcta. Bueno, ahora vamos a ver como un pequeño proceso en donde podemos hacer una carga de un objeto conductor a través de inducción. Eso a partir de necesitamos una varilla con carga negativa, la cual se acerca a este conductor, y ese acercamiento va a provocar una reorganización de las cargas dentro del conductor, que en este caso es la esfera. Las cargas positivas van a tender a acercarse a las negativas y las negativas a oponerse, a alejarse de la varilla con carga negativa que estamos acercando. Nosotros podemos conectar a tierra, la parte de la derecha, entonces todas esas cargas negativas que se estaban alejando van a escaparse, cortamos la tierra y alejamos la varilla negativa, sin tocarla, obviamente. Y nos queda la esfera cargada positivamente. Eh, bueno, esto es como también se puede ver cuando tenemos fuerzas en objetos descargados. A partir de cierto objeto que está cargado puede ocasionar una reorganización de las cargas en un objeto que no tiene ninguna carga en específico. Puede que las cargas positivas se acerquen a las negativas, como se ve en la imagen B, y eso provoca que haya una fuerza de atracción. Todos estos comportamientos salen del mismo análisis de las cargas puntuales. Estas cargas puntuales están dadas por la ley de Coulomb, como se puede ver ahí, establece la proporcionalidad entre la fuerza, la carga y la distancia. Todo con una variable k, una constante k, la cual tiene un valor fijo, y ese valor fijo a su vez está dado por otra constante que esta es universal, epsilon sub 0. Y esto va a ser el eje de todos los ejercicios de análisis de cargas puntuales, y después esto se va a trasladar también a objetos que no necesariamente sean puntuales, pueden ser rectas, planos y hasta objetos tridimensionales. Pero para que exista esa fuerza, va a tener que existir un campo eléctrico. A pesar de que no haya una carga y no haya una fuerza, siempre va a existir un campo eléctrico, ya que el campo eléctrico es una propiedad del espacio donde un objeto material va a experimentar una fuerza, que está cargado obviamente. El mismo campo eléctrico se define como la división entre la fuerza eléctrica y la carga. Eso se puede expresar de la forma de la derecha. Y va a ser un campo eléctrico que va a ser producido por cualquier carga puntual, que en los casos más básicos podemos analizar la carga positiva
y la carga negativa. La carga positiva va a ejercer un campo eléctrico hacia afuera, que se aleja de la carga, y la otra hacia adentro, todo de forma abierta. Y bueno, estos campos eléctricos se pueden superponer entre sí. O sea, si yo tengo dentro de un mismo sistema múltiples cargas que generan múltiples campos eléctricos, el campo eléctrico neto no va a ser otra cosa que la suma de cada uno de los campos eléctricos en el punto específico del que estemos hablando. Y bueno, pasando ya a otro tema, podemos ver las densidades de las cargas. Lambda, sigma y rho, cada una es usada para objetos que no son puntuales. El lambda empieza por rectas, después planos con un área específico y después con un volumen. Esto se va a ver en una demostración, pero básicamente explica cuando las cargas, las densidades de carga son constantes, cuánta carga hay por metro o por metro cuadrado, dependiendo de qué estemos hablando. Y como se dijo antes, las líneas que producidas del campo eléctrico por una carga puntual, negativa o positiva, es hacia afuera o hacia adentro. Y cuando hay otra carga, estas líneas se van a deformar. En la A podemos ver una sola carga positiva, como vimos en un principio. Después en la B, dos cargas iguales y opuestas. Vemos cómo cómo se juntan entre sí y cómo entre ellos hay una fuerza de atracción, habría una fuerza de atracción y cómo el campo eléctrico representa esto. No es otra cosa más que para representar la forma del campo eléctrico. Cuando son dos cargas positivas, vamos a ver cómo este campo se va hacia arriba, efectivamente demostrando que hay una fuerza de que se repelen entre sí. Y bueno, y para finalizar la unidad voy con dipolos eléctricos. Un dipolo eléctrico básicamente es una unión entre un par de cargas de distintos signos, de misma magnitud, las cuales van a tener dos fuerzas que al estar unidas van a someter a este objeto una torsión, suponiendo obviamente que hay un campo magnético que genera esa fuerza, ¿no? Al igual que en física 1, la torsión se define como la fuerza por la distancia. Acá como yo tengo dos fuerzas, la torsión va a ser el doble, o sea, dos fuerzas por dos. Y la distancia al eje va a ser d sobre 2. Ahí está simplificado, los dos se me fueron y simplemente queda que la torsión, o sea, la fuerza de torsión total, es como vimos, newton por metro. Fuerza eléctrica por distancia modificada por el seno dado por el campo eléctrico, ya que el campo eléctrico va a variar su fuerza según el sentido del ángulo, ¿no? Y a eso le sumamos una definición, el momento dipolar magnético P, que es igual a la carga por la distancia o lo largo del dipolo. Simplemente es una definición, esta definición la podemos sustituir en la primera ecuación y expresar la torsión, como un campo, no un campo, un producto vectorial entre el momento dipolar magnético y el campo eléctrico. A su vez, estos al ser los campos eléctricos, al generar fuerzas conservativas, yo puedo expresar la energía de los dipolos eléctricos, como por ejemplo el trabajo. Y el trabajo no es más que otra cosa que la diferencia de energías potenciales. El trabajo se define de esa forma, donde lo único que varía va a ser el ángulo, bueno, suponiendo que el campo eléctrico no varía, y puedo expresar la energía potencial de esa forma, a partir de la ecuación de que el trabajo es la diferencia de energías potenciales. Y consecuentemente esto es un producto escalar. Puedo expresarlo también como un producto escalar.